veces. Y bueno, pues ahora en septiembre andamos ahí también en movimiento y como ya los escribí, lo compartí aquí en nuestro auditorio, los avances, pues fuiste víctima. Fue una detención ilegal, te vincularon ilegalmente de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, como presunto responsable del delito de despojo y ¿qué otro delito, licenciado? Una supuesta tentativa de extorsión. Tentativa de extorsión, correcto. Entonces duraste pues algunos meses ahí, en el Cerezo del Motillo, pero recibiste el respaldo de la comunidad sonorense. Tuvimos oportunidad de hacer enlaces con gentes ahí que protestaron por su ilegal detención, se manifestaron por fuera del Palacio de Gobierno, también sufrieron los espacios del gobierno, pero bueno, finalmente estás libre. Y cuéntanos cómo fue todo este tiempo. Me imagino que pediste tu computador y te defendiste solo. ¿Cuál fue la situación? Es correcto, sí, así es, sí, me defendí al final de cuentas en este sentido para poder lograr, porque al final del camino el propio Estado intimidaba a los abogados que traía a efecto de que no participaran, ¿no? Y pues sí, agradezco, para no dar nombre de uno de los compañeros que siempre estuvo pendiente y cuidando lógicamente los procesos. Sin embargo, lógicamente fue necesario utilizar los medios de comunicación para salvaguardar mi integridad, al igual de que mi familia, como lo sigo haciendo hasta este momento. Y le agradezco a Alejandro, de periodista, Alejandro de la Torre, que siempre estuvo muy al pendiente y apoyándome en este sentido. El hecho inicia básicamente en Sonora utiliza el gobernador para las instituciones, para intimidar a la gente y buscar lógicamente hacer llegar recursos de forma ilegal al arca o quién sabe dónde se vayan los minerales. Esto lo estamos viendo. En el estado la prisión preventiva es la regla, no la excepción. El constituyente en el 2008 estableció claramente que se decretara una prisión preventiva solamente en casos excepcionales. Sin embargo, aquí en Sonora y a nivel nacional es el que usa y abusa de esa medida cautelar. No justifican por qué la prisión preventiva es la menos lesiva para una persona. Al final del camino, ¿dónde está esa presunción? De aquí no, uno tiene que demostrar que es inocente, como en este caso lo demostré, pero ¿dónde está esa presunción? Se violenta flagrantemente el derecho de la persona a esa libertad que todo mexicano y que todos ciudadanos en el mundo merecemos y debemos, y a menos que se acredite tu responsabilidad con algún medio o acto o hecho o existe la fragancia, así lo hagan. Sin embargo, las órdenes de aprehensión deben de ser decretadas bajo dos hipótesis. Una, la fragancia primeramente. La siguiente es en casos urgentes. Sin embargo, aquí no existía. En 4 días integraron dos carpetas de investigación en mi contra. E incluso, yendo más allá, los corruptos fiscales mienten, fabrican las carpetas de investigación y te inventan los delitos. A todos los ciudadanos, todos estamos expuestos, no nada más yo. Imagínate que sabiendo defender y sabiendo que tengo la capacidad de aguantar, nos inventan delitos. Imagínate el que no tiene ni el conocimiento y que depende de un abogado, a veces que no tiene ni la preparación ni el conocimiento necesario para representar sus intereses. ¿Qué pasa con el país? Ahí se quedan. En ese caso, lógicamente, nos ponen incluso abogados de oficio de forma forzosa. No hacen absolutamente nada los abogados de oficio por los ciudadanos. Te dicen, agarra el abreviado, agarra otros medios, pero no le des chamba porque si no, te va a ir peor. Así lo hacen. Entonces, bajo esa consigna, lógicamente, no puede haber justicia en Sonora. Y bajo este gobierno ha empeorado la impartición de justicia. Y no nos podemos quedar callados. Muchos me han dicho, de hecho, hoy precisamente una veintena de amigos me dijeron, oye, pero ¿cómo le sigues tirando al gobierno? Que sí, ellos son los que te pusieron, te metieron a la cárcel, que puedan usar
que hagan lo que tengan que hacer y lógicamente vamos a hacer lo propio para cuidar nuestra integridad. De hecho ya presentamos los amparos pertinentes a efecto que se haga lo propio, que eso no te garantiza absolutamente nada. Hacen lo que le da su regalada gana a los jueces en Sonora. Alejandra Alegría, una jueza corrupta que a pesar que le dijimos que no se daban los elementos constitutivos del delito, dijo que, incluso en la audiencia le dije que se pusiera a estudiar a la juececita porque no conocen el derecho. Les puedo decir, son de formato, son jueces de formato, le dan un formato y eso es lo que hacen. Y necesitamos básicamente los colegios de abogados ponernos las pilas, porque me pasó a mí, yo soy un vicepresidente de un colegio de abogados que no quise ser el presidente, pero por mí mismo. Sin embargo, el hecho notorio es utilizar a las instituciones para generar estadísticas en cuanto a la impartición de justicia. No lo podemos permitir los sonorenses. No lo podemos permitir que la aceren de esa forma desde la impartición de justicia. Ahora que estuviste ahí internado en el Cerezo, licenciado, ¿qué fue lo que viste? Porque me imagino que debe haber algunos así que, como tu situación, pues. Ok, adentro vi que la mayor parte de las sentencias son porque la gente no fue a firmar, fue por violencia familiar y son porque los agarraron a un vicioso, a una persona que usa o que necesita o requiere de drogas o que con una bolsita de droga que a ellos mismos se la siembran al final de cuentas. Eso es la temática. Ahí revocamos lógicamente una sentencia que le habían decretado dentro de la chamba que hacemos como abogados, desde una sentencia de 95 años que le habían dado a una persona ahí adentro, que también, aquí el hecho que debe de prevalecer es lo que hacen para crear la sensación de que se está generando estadísticas judiciales de impartición de justicia. Ese es el hecho, eso es lo que nos debe de preocupar. Aquí las estadísticas superan la ficción. Inventar delitos en la era duracista, la verdad, es el pan de cada día. ¿Consideras tú que, bueno, se está hablando ahorita el tema de actualidad, es este proyecto de reforma al sistema judicial, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, licenciado? Mira, vamos a entrar en una etapa aún peor. Imagínate nada más que tenemos aquí, por ejemplo, puso al fiscal, el gobernador puso al fiscal ad hoc a los intereses del gobierno en turno. Sí, aquí tenemos esa situación imagínate que los ponen. Las votaciones lo vemos, no vas a votar por alguien, tú no conoces el derecho, por lo tanto, ¿cómo vas a saber cuál es lo mejor? Lo que aquí tenemos que hacer es que se apliquen las normativas de forma correcta. Tenemos un procedimiento, no se respetan los procedimientos. Dice, no se respeta el artículo 316 y 317. Básicamente que con eso es lo que te decretan. Una orden, una vinculación a proceso y un vaso de agua no se le niega a nadie. La orden de aprehensión tampoco se le niega a nadie. Y un vaso de agua no se le niega a nadie. En ese tenor es como se imparte justicia en Sonora. No es posible que por votación ciudadana, ¿cómo vas a saber cómo es un buen juez? O sea, ¿cuáles son las perspectivas que vas a tomar para la impartición de justicia? ¿Cómo vas a saber que una persona es buena? ¿En qué sentido? O sea, la fiscalía se supone que debe ser autónoma. No lo es autónoma. No lo es. Yo creo que en ningún estado, salvo el caso allá, me parece que en Morelos, donde cerraron a un fiscal también, porque estaba punteado con el gobernador, ¿no? Sí, en Querétaro. En Querétaro, sí. Bueno, entonces se necesitan reformas para la procuración de justicia y para la impartición de justicia. ¿Consideras tú eso? Necesita haber claridad. No podemos dejarle el criterio del juzgador. La verdad, tenemos que cerrar esa puerta en cuanto al criterio. No puede prevalecer el criterio a la ley.
El criterio del juzgador no es superior a la interpretación, que el único que puede crear lógicamente leyes, para eso tenemos el legislativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lógicamente también tiene muchos hierros jurídicos que están cometiendo. Imagínate si tuviésemos magistrados por elección pública. Esto al contrario, yo creo que tenemos que poner candados, a efecto que tengan un castigo, una sanción. Yo tengo, por ejemplo, en particular, llevar a cabo actos jurídicos, porque como que nada más estuvieran en la cárcel 9 meses y no va a pasar nada. Eso no es posible, o sea, le dañas a la familia, dañas a las personas. El daño moral es intangible y incalculable en este sentido. Tengo cientos de asuntos legales, lógicamente unos que por falta de atención, lógicamente hemos perdido, lógicamente. Sin embargo, eso no se puede permitir, que el arbitrio de un juzgador prepotente como la de Alejandra Zelaya Alegría se continúen en un puesto público. Ni no pueden, ellas deben de estar en la cárcel porque son corruptos. Licenciado, el momento que se te imputó y que se te ejecutaron esas órdenes de aprehensión, ¿qué actividad era la que estaba realizando? ¿Cuál fue la causa pues que detonó esto? Ok. Lo que pasa es que nosotros denunciamos el fraude que estaba cometiendo de parte del gobierno en las actas, en el registro civil, en los famosos cobros de los 5,000 pesos por corregirte una letra, un número en el registro civil, errores que el propio registro civil cometía. Y tenemos el ejemplo de San Luis Río Colorado, donde todas las 50 y tantas mil actas de nacimiento fueron modificadas por el propio personas del registro civil. Y lógicamente también no es posible que no esté en la propia ley de ingresos y egresos del Estado lo que ingresa en parte del boletín del Estado, y que cómo es posible que un periódico privado cobre una tercera parte más económico que un periódico público. Nosotros hacemos una publicación de un edicto y nos sale 3 veces más caro publicar, o 4 veces más caro publicar en el boletín del Estado. ¿Y dónde se va toda esa la nota? No existe. Todo este tipo de situaciones en el Estado estuvimos y las seguimos denunciando, las voy a seguir denunciando. Pero y lógicamente detona el hecho porque empiezo a denunciar agentes del Ministerio Público corruptos. Eso es lo que detonó el hecho. Pues enfrentaste la fuerza del Estado, licenciado. Pues mira, al final del camino, la verdad sale a la luz al tiempo, y no hay que tenerle miedo. Yo creo que los sonorenses, desde la creación del propio Estado mexicano, Sonora en sí, en su peculiaridad, no ha sido invadida, ha tratado de ser invadida, y la fortaleza de los sonorenses ha salido siempre a flote históricamente. Y yo creo que si usamos nuestro carácter del desierto, como le decimos, de este nivel mundial, pues lógicamente siempre vamos a prosperar los que somos gente de bien. Para que te acordaran tu inmediata liberación, fue un juzgado de distrito. El primero sí, el segundo fue un colegio, fue desde el Tribunal de Alzada, en este caso. De zona mixta, ¿no? Correcto. ¿Y ahora qué sigue, licenciado? Pues nosotros seguir con los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos corruptos, lógicamente, ¿no? Y pues seguir chambeando, no nos queda de otra, hay que echarle para adelante porque hay que comer, hay que convivir, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos, y pues con todas las ganas de echarle para adelante siempre. ¿Y cómo te sentiste al quedar en libertad? Pues a gusto, ¿no? Pero cambias, fíjate que sí cambias muchas perspectivas. Lógicamente, a veces sin corajes al final de cuentas, ¿no? Pero sí cambias perspectivas de vida.
¿Consideras tú que a esos juzgadores y a esos ministerios públicos corruptos les hace falta una caidita al bote para que aprendan? Diría Pepe Sui. Deben de estar en la cárcel, sí, pero la penalidad al final de cuentas es muy poca para estos corruptos y como alcanzan los beneficios, lógicamente, pues no estarán en la cárcel por lo mismo, pero donde debemos de pegarles es a través de los juicios administrativos, que la sociedad demande a los corruptos por la vía administrativa y que le entren por el bolsillo, a efecto que paguen desde el bolsillo y que de manera solidaria y subsidiaria lo haga el Estado también, si no tienen dinero para pagar los corruptos o que se lo gastaron, ¿no?, en otras cosas. Sí debe de tener un castigo, lógicamente, pero como la penalidad es muy pequeña, lógicamente, cuando se trata de servidores públicos, que debe de aumentarse la pena e incluso hacerse imprescriptible los delitos que cometen los servidores públicos. Vamos a subir una iniciativa en ese sentido en esta legislatura. Daños y perjuicios, licenciado. No, claro que sí, por mucho. De hecho, la verdad, como les digo, tengo muchísimos, cientos de asuntos, igual, muchas afectaciones para clientes y para, no nada más para mí, sino con mucha afectación a muchos clientes. Pues muy bien, licenciado, pues muchas felicidades por esto. Y ahí estamos e invitamos a los ciudadanos que quieran presentar denuncias en contra de los servidores públicos. Lógicamente, pues aquí estamos, ¿no? A lo mejor y nos especializamos en la materia. Pues aquí en Caborca hay cientos, licenciado, porque eso que estás tú comentando hace unos minutos, en el sentido de que jóvenes que desgraciadamente están en las garras del vicio, que los cargan, hay una conexión entre la policía municipal o los agentes aprensores, el Ministerio Público y los defensores públicos, en el sentido de que los cargan, ya sabes, hacen el IPS, no sé cómo se llama, y luego les ofrecen el abreviado a cambio de una lana. A los familiares tienen que andar vendiendo las casas, empeñando, vendiendo carros, todo para poder pagarles, para finalmente luego en el abreviado pues quedar ahí registrados como Mira, pasan dos situaciones. Una, la primera, se van con una suspensión condicional del proceso. Sin embargo, al incumplir o no ir a una firma, los aprenden y se devuelven al estado que se encontraban. No pueden darle los beneficios porque ya dicen ellos que ya incumplió. Sin embargo, el Código Penal es muy claro. Dice primero que debe haber una amonestación, después una multa y después una detención en caso de que incumpla un mandato judicial. No dice que debes de revocar los beneficios. Violentan los juzgadores en Sonora el Estado de Derecho. Cuando uno no acata un mandato judicial, tiene una sanción, primero preventiva y a lo último sí es privativa, pero será la última. Sin embargo, violentan lo que establece, nunca justifican por qué la prisión preventiva es la menos lesiva para el imputado, tal y como lo norma el artículo 156, último párrafo. Es importante, lógicamente, que de hecho vamos a hacer varias ruedas de prensa, vamos a invitar, a culminar para tener acercamientos, para que exista una homologación de criterios de los juzgadores en cuanto a la impartición de justicia en Sonora. Correcto, pues vamos a estar muy atentos, licenciado, de todo lo que se desprenda de esto. No, y aquí estamos igual a la orden, lo que se ofrezca, estamos para echarle para adelante como siempre y seguimos en nuestra actividad social, no vamos a claudicar ni nos van a intimidar tampoco, no, en ese sentido tenga la tranquilidad y la seguridad que como movimientos sociales y la resistencia civil aquí en Sonora continuamos firmes hacia adelante, siempre, nosotros no bajamos la cabeza. Muy bien, pues te agradezco el favor de tu atención, de haber aceptado enlazarte con el auditorio de la Neta en Radio, pues estamos a la orden, ya sabes. Muchas gracias, por ahí andaremos próximamente en Por Caborca. Pues esperamos tenerte aquí de invitado en el estudio, licenciado. Ahí te aviso con tiempo, claro que sí, señor. Claro, gracias. A ti, auditorio también. Gracias, bye bye. Bye bye.